Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Le invito entonces a que abra las Sagradas Escrituras en el libro en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan en el capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. En el Evangelio según San Juan en el capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 20. Le invito nuevamente que cuando lo encuentre responda con un amén y lo invito a ponerse sobre sus pies, si usted puede. ¿Lo tenemos? No, gloria a Dios. Vamos a leer. Pongamos atención, ¿verdad?, a lo que vamos a estar leyendo. Vamos a leerlo para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Nos dice así entonces la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios. Vamos a entregar esta palabra en las manos de nuestro Señor. Padre, honra y gloria sean para ti, mi Señor. Te damos infinitamente gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y tu palabra, Señor, es vida para nosotros. En esta tarde, primer día del año, venimos a este lugar para meditar, reflexionar, ser ministrados por tu palabra. Dios mío, ilumina nuestra mente, ábrenos el entendimiento, ministra nuestras vidas para comenzar este año, Dios mío, encarrilados, enfocados en ti. Padre, en el nombre de Jesús pido, Dios mío, que seas tú en mí, tomando control totalmente, Señor, de todo pensamiento y palabra que puedan salir de mi boca. Dios mío, te
Te pido y te imploro, Señor, que seas tú glorificándote, Señor. Padre, para bendecir a tus hijos en esta tarde y cada alma que está en este lugar pueda ser ministrada no por mi palabra, sino por las palabras del Dios Todopoderoso. Oh Dios mío, glorifícate en medio nuestro. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. 5:22, tratar de entregar lo que el Señor me dio, ¿verdad? Bueno, me ha gustado bastante leer las Escrituras y, no sé, tal vez se han dado cuenta, meditar en la porción que leemos, ¿verdad? En otras ocasiones he predicado sobre algún tema y tomamos varios versículos, pero últimamente me ha gustado enfocarme en las porciones y ver qué dice el contexto, qué enseñanza hay ahí. Y me llamaba la atención porque justamente ayer leía esta porción con mi hijo. Le estaba leyendo la palabra de Dios y cosas que me llamaron la atención. En esta porción, como leemos en el verso 1, dice que sabiendo Jesús que sabía que su hora, había llegado. Se estaba acercando el tiempo, el momento donde él iba a ser entregado y crucificado. Estaba llegando ya ese tiempo. Me imagino que debe de haber sido intenso, como cuando algo grande va a suceder, como cuando algo importante. Hay una intensidad en el aire y una urgencia. Cristo sabía que ya iba a partir, que ya le quedaba poco tiempo para ministrar. Y se puede ver en los versículos anteriores, en el mismo capítulo ahí del 44 al 50, él comienza a decir, ¿verdad? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él dice un comentario, ¿verdad? Que estas palabras probablemente dice que era la última vez que se dirigía a una audiencia más amplia que la de sus discípulos. Y podemos ver, si sigo leyendo, podemos ver, así como cuando un predicador predica y sabe, muchos dicen, cuando vas a predicar, tienes que predicar como si es el último mensaje que vas a dar. Y Jesús aquí está ya en lo último, hablando, llamando al arrepentimiento y dándole los últimos mensajes a sus discípulos. Pero quiero que solo que se meta en ese momento. Jesús ya sabía que venía el momento. Y les dice a la gente, yo vine para dar luz, para que no permanezcan en tinieblas. Hablábamos, creo que el pasado domingo también, que sin Cristo estamos en tinieblas. Si realmente no tenemos a Cristo en nuestros corazones, estamos en tinieblas. Pero Él vino para que no permanezcamos en tinieblas. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces lo que quiero que solo nos pongamos en el contexto. Jesús está dando sus últimas palabras y comienza a decir nuevamente, ese era el mensaje. El que no escuchaba o el que escuchaba y no recibía, iba a venir un momento y ese momento va a venir para toda vida, para dar cuentas al Señor. Y aquí básicamente lo que dice es, el que oye la palabra y la guarda, salvación. Tenemos salvación, pero el que oye la palabra y no la guarda es lo mismo que no recibir su palabra. Entonces, podemos estar escuchando, pero no recibiendo la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Podemos estar escuchando, pero no recibiendo la palabra de Dios. Y eso es igual a rechazar a Jesucristo.
El simple hecho de escuchar la palabra no significa que hemos aceptado o que realmente Cristo vive. Ni el simple hecho de repetir ciertas palabras o una oración realmente es un cambio de vida. Pero imagínese usted, el hecho de no recibir la palabra, no solamente escucharla, recibirla es igual a rechazar a Jesucristo. Y seremos juzgados sobre esa base. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice en el 48, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En otras palabras, ¿qué habremos hecho con la palabra de Dios? ¿Qué habremos hecho con lo que Cristo trajo? Sobre esa base seremos juzgados. En el sentido de que fuera de Él estoy lleno de pecado y estoy condenado. Pero en Él estoy justificado. Amén. Justificado por su sangre, por su sacrificio. Luego de haber hablado eso, me imagino que lo haber dicho con una intensidad porque sabía que su hora iba a llegar. Y comienza a decir eso a la gente. Y luego vemos entonces en el 13 como leímos que Jesús comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Pero se dice que esa tarea era dada, esa tarea tenía que hacerlo los esclavos. Cuando alguien recibía alguna visita, eran los siervos, los esclavos que hacían eso. Y el pasado domingo decíamos, ¿verdad?, que Cristo vino, no solamente se humilló de bajarse de Dios a hombre, pero siendo hombre se humilló hasta lo sumo como un esclavo. Tomó la posición de un esclavo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que colocó una toalla en su cintura y se identificó como lo más humilde, como los esclavos, y lavó los pies y secó los pies de sus discípulos. Y mire lo que dice en el verso, justamente en el verso 1, ¿verdad?, del capítulo 13. Dice que al final, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Los amó hasta el final. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que mandó a su Hijo unigénito. O sea, lo que quiero que usted vea que el amor de Cristo por nosotros nos amó hasta el final, de tal forma que llegó hasta la cruz. Fue hasta la cruz. Lo mismo debemos de hacer nosotros con Él. Perseverar hasta la muerte por amor a Él. Por amor a Él. Me llama mucho la atención. Cristo fue fiel hasta la muerte. Nosotros debemos ser lo mismo, serle fiel hasta la muerte. Serle fiel hasta la muerte. Aquí no se trata de caminar hasta medio camino, es llegar hasta el final. Amarlo a Él hasta el final, porque Él nos amó hasta el final. No se bajó de la cruz a medio camino. Me duele mucho, Señor, ya no aguanto. No, se quedó ahí y nos amó hasta el final. Armémonos del mismo pensamiento. Señor, yo te amo y te voy a amar hasta el final. Aunque esté contigo en la cruz, porque eso es lo que el Señor nos dice. Toma tu cruz y sígueme, sígueme. Ser fiel al Señor hasta el final. Mire qué interesante. Podemos ver que los discípulos de los 12, 11 lograron eso. Yo les había dicho, ¿verdad?, que muchos de ellos murieron similar, crucificados, torturados. Pero mire bien también,
Dice en el verso 2, y cuando cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, y me detuve ahí y me puse a meditar, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. En los estudios bíblicos hemos estado viendo un poco acerca del corazón, ¿verdad? Y solo quiero dar un pequeño recuerdo. Aquí corazón es la palabra cardia. Y en el griego implica figurativamente o habla figurativamente de los pensamientos y los sentimientos, ¿se acuerdan? El diablo va a influenciar en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos para que lleguemos a actuar. Amén. No hay que olvidar, porque mucha gente le echa la culpa siempre al diablo, pero quien toma la decisión somos nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que van a dar cuenta. En ningún momento podemos decir, el diablo me hizo hacerlo, como Adán y Eva. Bueno, Adán le dijo que era Eva y Eva dijo que era el diablo, pero igual los dos tuvieron las consecuencias, ¿cierto? Aunque el diablo nos vaya a influenciar, nosotros tomamos la decisión. Y todos tenemos conciencia. Aun cuando no estábamos en Cristo, teníamos conciencia porque Dios puso algo dentro de nosotros. Aún más cuando estamos en Cristo, que tenemos la conciencia y tenemos al Espíritu Santo. Pero el punto es que me llamaba la atención, dice que él había puesto ya en el corazón de Judas. Me llamaba la atención, ¿sabe por qué? Porque ¿quién es Judas? No era un hombre que se decía discípulo, que estaba allí cuando Jesús hablaba y predicaba. ¿Se da cuenta? ¿Quién más que el maestro? ¿Qué mensaje más ungido, más llenos de Dios que el mismo maestro predicando? Sin embargo, habiendo pasado 3 años con el Verbo hecho carne, habiendo escuchado la palabra de Dios del mismo Cristo, no recibió, como leímos ahí, no recibió la palabra y permaneció en tinieblas. Podemos pasar aquí muchos años en las bancas escuchando, pero si no recibimos la palabra, podemos ser como Judas, donde Satanás pone en el corazón, porque pasó o no pasó, no es lo que estamos leyendo. Judas estaba ahí frente a Cristo, escuchando de la misma boca del Cordero de Dios. Pero no cedió. Y cuando la palabra es predicada y uno no cede, hay alguien ahí influenciando tu mente y tu corazón. Podrás parecer el cristiano. Judas era un discípulo. Podrás parecer cristiano por fuera. Podrás engañar. Tal vez los discípulos nunca pensaron que Judas era el que iba a entregar al Señor. Nunca pensaron tal vez eso. Pero hay una verdad aquí. Si nos ponemos a meditar, hay una verdad. Hay una verdad fuerte. Que cuando no estamos en Cristo, ¿a qué podemos llegar? El pecado no tiene límite. Hoy en día la gente se asombra a veces de las matanzas que hay, pero parecía buena onda, un niño tranquilo y cosas horribles. Cosas horribles. La verdad que aquí está plasmada es cuando en un corazón no reina Cristo, reina otro. Y mire bien, que ahí si usted lee más después, va en el capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 26, ¿verdad? Allí en esa porción Jesús anuncia la traición de Judas. Y
les preguntaron a Jesús quién es el que le iba a traicionar, y Jesús les respondió en el verso 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y dice que mojando el pan lo dio a Judas. Y verso 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¡Wow! Satanás entró en él. La vida es espiritual. No solo se limita a lo natural. Hay un mundo más real que lo que vemos, que es el espiritual. Y con eso no se puede jugar. Aquí si nos ponemos serios y ponemos a ver los detalles y a meditar lo que esto implica, es para que nos haga conciencia. Cuando uno no tiene a Cristo, cuando Cristo no está ahí, esto es lo que puede suceder. No estoy inventando, estoy leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios me está diciendo que había un hombre llamado Judas que escuchó a Cristo. No le hizo caso. Se hacía. Era el tesorero. Imagínese usted. Servía, entre comillas. Pero cuando uno no toma en serio las cosas de Dios, aquí me está diciendo que Satanás entró en él. El que domina, dice el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Es una verdad que está en la palabra de Dios. Fuerte, pero yo no la puedo arreglar. No puedo cambiar eso. Es una verdad que está ahí plasmada. No es la religión, no es un montón de reglas, no son ritos, no son el venir a la iglesia, no es repetir oraciones ya repetidas y repetidas. No, es tener, porque me imagino que Judas oraba, Judas estaba con Cristo, pero si no nos arrepentimos, como vimos anteriormente, recibir la palabra de Dios y hacerla nuestra y dejar que obre dentro de nosotros, estamos expuestos a que Satanás haga y sus demonios como él quiera. Que nos influencie la mente y el corazón. Y algo interesante es que la palabra habla del enemigo de nuestras almas como un ángel que se viste, que siendo él malo, se viste como ángel de luz. Y es el engañador perfecto. Mentiroso y engañador. De tal forma que dice que también los discípulos de él se disfrazan como discípulos de Cristo. Lo que quiero dar a entender es que muchas veces la gente, aún los cristianos, cuando no tomamos en serio la palabra, nos hace pensar el diablo que estamos bien. Que estamos bien, que somos buenos, que no necesitamos esto, que no necesito escuchar la palabra, no necesito la iglesia, no necesito el pastor. No necesito. Pero realmente me llamaba la atención ese hecho. Cuando leí eso, digo, y Satanás entró en él. Es algo, mire, cuando yo me convertí, probablemente ya lo he dicho, antes de convertirme, yo sentía entidades espirituales, demonios, que querían venir a atormentarme, y mis padres se recuerdan cuando yo salía de eso atemorizado y yo iba a la iglesia. Yo corría al cuarto de mis padres a orar para que se vaya y nunca se iba. Cuando yo me convertí, yo recuerdo la última vez que eso sucedió. Recuerdo claramente escuchar algo que cayó al lado mío, como una piedra pesada, y yo escuchaba con mis oídos cómo esa cosa respiraba, pero de una forma airada.
Pero ya algo dentro de mí dice para que no permanezcamos en la luz. Él vino para que no permanezcamos, en las tinieblas y la luz resplandezca. Pero ya había algo dentro de mí. Ya no era el hermano que iba a la iglesia, sino el hermano que recibía la palabra y tenía a Cristo. Algo cambió. Cristo ya estaba dentro de mí. No solo escuchaba de Cristo, pero lo tenía aquí adentro. Y me había arrepentido. Y recuerdo que yo clamé al Señor, clamé a Cristo. Y eso se fue. Y fue la última vez que me visitó. Es real. También he escuchado de personas que sueñan como que el Señor les advierte. ¿Sabe? Aquella persona que ya ha escuchado al Señor, ha escuchado la palabra, Dios habla y les muestra cómo demonios vienen a ellos y tienen miedo, pero no cambian. Y después es peor porque, como les digo, Satanás viene y es el engañador. Y engaña y te hace pensar que estás bien. Pero qué increíble, ¿no? Que siendo Judas una persona que estuvo ahí sentado a los pies de Jesucristo, habiendo escuchado en persona, aún así fue influenciado por Satanás. Y eso es lo que le sucede al humano fuera del Señor. Ahora, tenemos el ejemplo también de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, después de haber dicho y haber hecho la gran declaración, tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan que luego, cuando Cristo les dice que tiene que ser entregado, tiene que morir, Él mismo viene y dice la palabra que trató de, dice en Mateo 16, vuelvo a verlo rápidamente, 16, 21 en adelante, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice entonces que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es ahí donde Jesús también dice las palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, vemos que ambos fueron influenciados, ¿cierto? Pedro también fue influenciado, pero hay una diferencia, es que Pedro se rindió ante la palabra del Señor, se rindió ante el Señor, se arrepintió, mientras que Judas no, resistió. Y cuando resistió, Satanás tiene más cabida y más cabida y más cabida, mientras que Pedro no dejó que eso sucediera. Amén. No dejó que sucediera. Lo interesante aquí es que, ¿qué le dice Pedro al Señor cuando el Señor dice que tiene que sufrir? No sufra. Ten compasión de ti, no lo hagas. Parecía justo, parecía piadoso. ¿Y qué le responde el Señor? Dice, interesante la respuesta. Dice el Señor, pones tropiezo, dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando no ponemos la mira en las cosas de Dios, no somos capaces de resistir ante la prueba. No somos capaces. Cuando ponemos las cosas en las cosas de aquí naturales, sufrir para el Señor, o permanecer en la iglesia cuando hay tantos problemas, cuando está tal hermano, tal hermana. Eso es porque nuestros ojos están puestos en las cosas de la tierra. Pero cuando nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, somos capaces de sufrir y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero Judas no. Judas tenía los ojos aquí. Y como no levantó sus ojos arriba, se quedó.
Hermanos, el Evangelio, ustedes lo saben, es un camino, sí, de sufrimiento, sí, pero de cambio y de victorias también. Ahora, si seguimos y regresamos a Juan, ¿verdad? Dice, vemos a Pedro, ¿verdad? Vemos a Pedro que el Señor comienza a lavar los pies y probablemente se le va acercando a Pedro y Pedro que le dice, no, a mí no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Lo primero que veo es orgullo. Se manifiesta el orgullo. Pedro, su orgullo decía, no, ¿cómo el Señor? En esa situación, ¿verdad? En esa circunstancia, había un cierto orgullo. Como cuando queremos servir al Señor, lo primero creo que Dios ataca o quiere cambiar es nuestro orgullo. Va a poner situaciones para aplastar nuestro orgullo. Mire lo que le dice el Señor. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Cuántas veces no entendemos lo que el Señor está haciendo? Aquí era rápido porque despuesito Él les explica lo que estaba haciendo, pero a veces toma tiempo. Toma tiempo. Y hay que dejar solo que el Señor obre, porque vamos a entender un día. Vamos a entender. Dice, después Pedro en el verso 8 dice, pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Interesante, Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Wow. Si yo no hago esto, tú no tienes parte conmigo. Si no te humillas, si no dejas, si no me haces caso, no tendrás parte conmigo. Imagínese usted. Si no dejamos que el Señor obre en nosotros, no tenemos parte con Él. No tenemos parte con Él. Eso fue lo que le dijo a Pedro. No, Señor, no te permito que te me acerques. Yo lo puedo llevar en otras circunstancias. El Señor es santo, ¿cierto? Cuando Él se acerca a nosotros, su santidad va a hacer que nuestro pecado se queme. Y a veces le decimos, espérate, Señor, porque hay orgullo y choca con la santidad del Señor. Pero si nos humillamos y dejamos que Él se acerque más y se acerque más, hay cambios. Pero lo interesante aquí es que la declaración del Señor Jesucristo dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Oye, Él era discípulo. Interesante. Como estaba diciendo, el orgullo resalta cuando no queremos que el Señor trate con nosotros. Lavar los pies simboliza también limpieza espiritual, quitar el pecado de nuestro camino, enderezar nuestras sendas. Y le dice, Señor, entenderás después. Solo hay que dejar que el Señor obre, no resistir. Lo que hizo Pedro. ¿Qué le respondió? Pues lávame todo entero entonces. Cuando él escuchó, no tendrás parte conmigo. Uy, espérate un segundo. Si es así, haz lo que tú quieras. Cabeza, mano, pie, límpiame entero. Tomemos esa actitud, hermano. Tomemos esa actitud en este nuevo año. Tomemos esa actitud como Pedro, donde a veces resistimos, pero lo vamos a entender en, amén, Señor, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Límpiame.
Realmente, cuando el Señor le dice eso a Pedro, no tendrás parte, para mí no tendrás parte conmigo, es una advertencia y fuerte. Para mí era algo que resaltó, dije, wow, aquí sí que hay que meditar. Aquí hay que meditar, es una advertencia seria. Por eso les exhorto que reaccionemos como Pedro. Luego que Pedro les dice eso al Señor, dice que Jesús le dijo en el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios. Dice que ya estaban limpios, ¿verdad? Cuando uno acepta al Señor, cuando uno se arrepiente, Él nos lava, quita todo pecado, nos limpia. Pero sí nos está denotando aquí que siempre que hay que limpiar los pies. En otras palabras, estamos en este mundo, nos ensuciamos, pecamos, debemos de arrepentirnos continuamente. Dejar que el Señor, a través de su palabra, venga y nos lave los pies. Y enderece nuestras sendas, porque nuestros pies van a querer torcerse, pero la palabra de Dios, Él es el verbo, viene, nos limpia y podemos caminar vuelta y ir ahí lavándonos los pies. Para mí denota arrepentimiento continuo. Si bien es cierto que Cristo ya nos limpió entero, tenemos que limpiarnos siempre, siempre, siempre los pies. Y recuerden la advertencia. ¿Qué fue la advertencia? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando cesa el arrepentimiento, mi hermano, mi hermana, no hay salvación. Cuando no hay arrepentimiento, no hay salvación. Ahora, miren lo que les dijo también. No estáis todos limpios. Wow, pero oye, imagínese usted estar 3 años con Jesús. Eran 12, un pequeño grupo. Había una amistad, había algo fuerte. Tiene que haber habido algo fuerte entre ellos. Se conocían. 3 años juntos, pasaron muchas cosas. Y que el Señor les diga, no todos están limpios. Es para reflexionar. Algunas veces yo lo he hecho, algunas veces aquí en algún mensaje. Somos una pequeña iglesia, nos conocemos, sin embargo, he sentido de parte de decir, oye, no todos vamos al cielo. No todos se han arrepentido. Jesús lo hizo. ¿Lo pueden ver? Con sus 12 discípulos. Él declaró claramente, dijo, no todos estáis limpios. Yo hago una pregunta hoy. ¿Será que todos estamos limpios? ¿Será que los que estamos aquí, imagínense, eran 12? Somos más que 12 aquí. ¿Cierto? Y no tuvimos tanta intimidad probablemente como Judas, unos más que otros. Mi pregunta es, y es seria, porque Jesús lo dijo, ¿será que todos aquí estamos limpios? ¿Será que alguno de nosotros aquí en este lugar está como Judas? Pero Dios es misericordioso y podemos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos, aún es tiempo. Pero es una pregunta seria, hermano. Si Jesús lo hizo, si Jesús lo dijo, es para que nos meditemos nosotros. También, no todos estáis limpios. Después, ¿verdad? En el verso 12 5:55, quiero ir hacia adelante. Después el Señor, ¿verdad? Les explica. Dice en el verso 12 que así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y les dice, ustedes dicen, yo les voy a explicar lo que hice ahorita. Ustedes dicen que yo soy su Señor, su Maestro. Y está bien, porque lo soy. Ahora, si ustedes dicen eso, hagan lo que les estoy enseñando. Si ustedes dicen que yo soy su Maestro, yo soy su Señor, hagan entonces lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que hizo? Se humilló. Humildad y servicio.
Sirvió. Y es una clave, es algo tan plasmado, pero es interesante que Cristo fue enfático, de tal forma que lo hizo físicamente, se humilló físicamente. Yo lo voy a decir, ¿verdad? Porque a veces he escuchado a ciertas personas decir, cuando hay una cierta situación y hay que pedir perdón, cuando hay orgullo, he escuchado a veces decir, ok, está bien, me humillo. Una cosa es decir me humillo, a hacerlo realmente con tus hechos demostrar que estás arrepentido, con tus hechos demostrar que ¿sabes qué? Perdóname, me voy a humillar, lo voy a hacer con hechos, ¿me doy a entender? Las palabras son vacías si no van acompañadas de hechos. Y Jesús les dijo, yo soy su maestro, está bien, ahora hagan lo que yo estoy haciendo. Vayan y sirvan. Y eso también es una exhortación a animarnos a seguir congregándonos en este 2017. Porque ¿dónde vamos a servir? Él les dice, sírvanse los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo cumplir eso si no me congrego? Es una exhortación a seguir congregándonos en este 2017. A ser fiel. Pero vemos la humildad, vemos lo que el Señor hizo. Y lo tremendo es que Él dice en el verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y eso a mí me llega, porque hermanos, le lavó los pies a Judas probablemente. Me imagino que no lo saltó. Tiene que haberle lavado a los 12. Tiene que haberle lavado a los 12. Y él sabía que él lo iba a entregar. Sin embargo, le lavó los pies. Le sirvió. Yo les compartía, ¿verdad? Hace poco, cómo Dios nos prueba en diferentes áreas. Que una vez yo tuve que servirle, realmente servir, como cuando un mesero le sirve comida y atiende a una persona que me había hecho daño y había hablado mal de mí. Nos quería correr de la iglesia, pero Dios me puso en una situación donde yo tuve que hacer eso ahí, pero realmente tuve que servirle. Cuando nosotros nos resistimos a hacer esto, lo que estamos diciendo es, no, yo soy mayor que Jesús, sin darnos cuenta. Yo soy mayor, Señor, mezclo el francés. Soy mayor, mejor, yo tengo más, por favor, yo tengo dignidad, y la tenemos, es verdad, pero no somos mayor que Cristo. No somos mayor que Él. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. El siervo no es mayor que su Señor. No es mayor. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que vamos a tener que pasar una o en otra ocasión este tipo de situaciones. Y debemos de recordar la actitud de nuestro Señor. Si es que realmente es nuestro Señor. Dice en el verso 17, sabéis estas cosas. Pero miren lo interesante. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Saberlas es una cosa, hacerlas es otra cosa. La bienaventuranza está en hacerlas. Bienaventurado, en otras palabras, hacedores y no solo oidores y sabedores. La bendición está en hacer. Y ahí está la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire también, Él dice claramente en el verso 18, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Y refiriéndose a una porción del Antiguo Testamento que dice en el verso 18, segunda parte del verso, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hermanos, el camino del Señor está lleno de muchas cosas. Traiciones, malos entendidos, ofensas entre hermanos. Pero es el camino del Señor.
no por eso debemos de salirnos. No por eso debemos de abandonar. No, no somos mayor que Cristo. ¿O alguien aquí se cree mayor que Jesús? ¿Alguien aquí se cree mayor que Él? ¿Abandonó a los 12 porque uno lo traicionó? Porque no sé si me pueden entender. Si pudiéramos entender quién es Jesús, quién y cómo es Él y lo que Él quiere para nuestras vidas, las iglesias fueran diferentes. Habría más amor. Habría más resistencia. ¿Por qué lograron ser los discípulos que fueron? Porque Jesús estuvo ahí, les enseñó 70 veces 7 vas a perdonar. Pedro le preguntó, le dijo 70 veces 7 vas a perdonar a tu hermano. Siempre y cuando obviamente haya arrepentimiento, porque si usted lee bien, había arrepentimiento, hay arrepentimiento. Y aún si no hay arrepentimiento, tienes que perdonar y dejarlo a Dios, dejárselo al Señor. Amén. No somos mayor que el Señor. Él vino y sirvió y le lavó los pies a Judas. Se los lavó. Miren, quiero ir avanzando rápido, ¿verdad? En el verso 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. Hermanos, el Señor nos habla. Nos habla de una u otra forma. Con un hermano elocuente, con un hermano no tan elocuente. Con un hermano sencillo, con un hermano súper conocedor. Pero el Señor nos habla. Él les dijo, ya yo les estoy diciendo antes, para que cuando suceda. A veces Dios nos habla y suceden las cosas, ay, se nos olvidó que Dios ya nos había dicho cómo reaccionar, cuáles eran las consecuencias. Y uno de los problemas, ¿por qué a veces no hacemos eso? No somos capaces, porque muchas veces vemos al mensajero y no vemos al que envió al mensajero. Miren lo que dice en el verso 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe ¿a quién? A mí. ¿Entendió eso? El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está dando claro que Él envía a personas. Él no viene personalmente, lo puede hacer. A muchos árabes musulmanes se les presenta en sueños. He escuchado tantos testimonios y les dice, yo soy Cristo. Pero a muchos otros no es así. Manda a un pecador con defectos, con problemas, no todo el conocimiento, pero manda a un, ¿es lo que está diciendo aquí o no? Y dice claramente que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. A mí. En otras palabras, si no somos capaces de ver Cristo y no al mensajero, sino verlo como un simple mensajero, tendemos a pecar contra el Señor y rechazar al Señor. Eso sucedió con Israel. Dios le dice a Samuel, cuando el pueblo pidió rey, le dijo, espérate, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Eso sucedió con Moisés, con su propia hermana. Probablemente no pensó que estaba ofendiendo a Dios. Habló de Moisés, su hermano, y hay un problema, y usted puede ver el problema de la familiaridad. Que en la familiaridad, cuando lo vimos también el pasado domingo, cuando Cristo está en Nazaret, por la familiaridad, ¿qué pasó? No vieron lo que tenían que ver en él y lo llevaron y lo querían tirar abajo, ¿cierto? También por la familiaridad, a veces podemos cometer este mal de no recibir lo que el Señor está dando, de no respetar la autoridad. ¿Qué le pasó a Miriam? Aunque era la hermana de Moisés, le cayó lepra por no respetar la autoridad. Y Moisés probablemente se enojó o no.
¿Quebró las piedras o no? ¿Le pegó a la piedra cuando el Señor le dijo? No, o sea, tenía sus defectos, pero era el hombre que Dios había elegido. Entonces debemos de tener cuidado, porque el Señor dice que el que recibe al que Él enviare, lo recibimos a Él. Lo recibimos a Él. Y la familiaridad, no solo entre familias, sino a veces también entre la amistad, hay que hacer una diferencia también. ¿Verdad? Hay que hacer una diferencia, porque a veces por esa amistad uno se pasa límites que no debe de pasarse. ¿Verdad? Y aquí no se trata, hermanos, de que yo soy mayor que tú y eso y yo tengo más autoridad. No, se trata de humildad. Se trata de humildad, no de enseñorearse. Dice la palabra que Moisés era el hombre más manso, ¿cierto? El hombre más manso. Pero había una autoridad sobre él, puesta por Dios, que ni su propia hermana podía desafiar. Y le vino consecuencia. Pero bien, quiero llegar hacia el final ya. Son las 6 y 7. En este versículo, en esta porción que leímos, realmente es un llamado al servicio. Un llamado al servicio. En que en este año 2017 sigamos sirviendo al Señor. El Señor nos llama a servirle a Él y servirnos los unos a los otros. Hermanos, ¿cuántas iglesias no se han destruido? ¿Cuántas iglesias no son atacadas? Pero si nosotros ponemos la vista en el Señor y tomamos este ejemplo que Cristo nos dio, podemos permanecer como pueblo de Dios, como congregación. Amén. Podemos. Se podrá infiltrar un Judas como lo hizo, pero vamos a permanecer. Vamos a permanecer en el nombre del Señor. Es un llamado a servir al Señor. Independientemente de lo que venga, independientemente de lo que suceda, vamos a servir a nuestro Señor. Él nos amó hasta el final, lo amaremos hasta el final. Él fue hasta la muerte por nosotros, nosotros iremos hasta la muerte por Él. Él nos perdonó, Él lavó los pies de Judas, yo tomo ese ejemplo y voy hacia adelante. Si somos capaces de hacer eso en este año 2017, va a ser un año de bendición. Para su vida, para nuestra vida, para la congregación, para su familia, para su vida espiritual. Le animo, le exhorto que este año sigamos fiel al Señor, sirviéndole con todo lo que tenemos, porque el tiempo se acaba. Démosle todo lo que nos resta de vida al Señor completo, y glorifiquemos su nombre. Le invito a que nos pongamos de pie en esta preciosa tarde y vamos a entregar esta palabra en oración y pedir al Señor que nos bendiga, pedir al Señor que haga su obra, que ponga en nosotros el sentir que había en Cristo Jesús, un sentir de humildad y de servicio. En el año pasado hablamos del carácter de Cristo, hicimos mucho énfasis. Amén. En este año enfoquémonos en servir, en crecer, en darle al Señor más y más. Cierre sus ojos ahí, le invito a que cierre sus ojos, que se ponga en comunión con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este año que pasó, por todas las pruebas, gracias, porque esas pruebas nos hicieron acercarnos más a la imagen de Jesucristo. Y te damos gracias por las pruebas que vendrán en este 2017. Serán una oportunidad de servirte más. Será una oportunidad de aún más dejar que la imagen de Cristo tome forma en mí. Y será una oportunidad para que maduremos aún más. Padre, en el nombre de Jesús, pon el sentir de Cristo en nosotros. Un sentir de humildad, un sentir de servicio, pese a lo que vaya a pasar. En el nombre de Jesús, queremos levantar tu iglesia. Queremos ser la iglesia de Jesucristo. Queremos, Señor, edificar. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu sentir en nosotros. Pon tu sentir.
Dios mío, había esa urgencia en el corazón de mi Señor cuando ya sabía que el tiempo llegaba, que Él iba a partir, y comenzó a darle instrucciones a sus discípulos, a hacerle un llamado a que si no lo recibían, que si no lo escuchaban, iban a perecer. Dios mío, hay esa misma urgencia en este tiempo, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y mi Señor está por venir a buscar a su iglesia. Padre, pon el sentir de Cristo en nuestros corazones. Pon el sentir de Cristo en nuestros corazones, para que podamos servirte a ti, servir a mis hermanos, servir a la iglesia. A veces se nos olvida que cuando le sirvo a mi hermano, le estoy sirviendo al cuerpo de Jesucristo. Le estoy sirviendo a la novia de Jesucristo. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, entregamos nuestras vidas. Y este nuevo año, Señor, sé tú haciendo tu voluntad de nuestras vidas. Trabaja en nosotros, danos la fortaleza para hacerte fiel hasta la muerte, Señor. Padre, te lo pedimos, que los mismos que estamos aquí reunidos podamos permanecer cuando llegue el final de 2017, seamos los mismos hermanos, con más amor, nos hayamos servido, hayamos crecido, Padre, para que así la gente crea que Cristo está en medio nuestro. Aleluya. No permitas que el enemigo, Señor, se apodere de nuestra mente. Y cuando caigamos como Pedro cayó, nos levantemos y nos arrepintamos. Dios mío, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y reconocemos que el año que tú nos diste fue por tu misericordia. Tú nos diste vida, fuiste tú, Señor, que nos diste vida. Tú permitiste que viviéramos, que respiráramos, que llegáramos hasta este momento. Tú, Señor, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y queremos servirte con más excelencia este año. Queremos servirte con más excelencia. Dios mío, yo te pido que tu palabra tome lugar en nuestras vidas. Que la recibamos. Que tú trabajes en cada vida, en este lugar. Cada vida que está aquí, tú trabajes en ella. Tú te glorifiques en cada alma que está en este lugar. Y si hay alguna alma, Señor, que todavía está endurecida como la estaba el corazón de Judas, no permitas que el enemigo tome dominio, pero permite que la luz de Cristo alumbre en esta tarde. Alumbra, mi Señor, las tinieblas. Alumbra las tinieblas, te lo pedimos, en las mentes y en los corazones. Que todas las almas que estemos aquí, Señor Padre, nos alumbre la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Oh Padre, en el nombre de Jesús te entregamos cada vida que está en este lugar, para que tú obres, Señor. Y este año, Señor, te lo entregamos a ti. Dedicamos nuestras vidas para servirte y servirnos unos a otros. Te damos honor y te damos gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Le invito a que le demos